Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Pedimos al Señor que bendiga este tiempo en el que vamos a predicar la bendita palabra del Señor. Y hoy compartiré con ustedes una predicación en la que miraremos cómo el Dios del Antiguo Testamento se manifiesta a su pueblo de una manera tierna, amorosa, compasiva, paciente. Y también en el Nuevo Testamento aún más. Pero es interesante que cuando se lee el Antiguo Testamento y no se comprende bien algunos pasajes, podemos tener la impresión de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy severo, es un Dios muy drástico, es un Dios que no tiene compasión, es un Dios que castiga inmediatamente a aquellos que no guardan la ley. La ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Y es interesante también que incluso líderes cristianos de todos los tiempos han pasado por esa percepción. En el siglo II, un líder cristiano llamado Marción, al leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él pensaba que de verdad el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. Él decía, no, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo porque de verdad es un juez severo que no tiene misericordia. Mientras que el Dios que se revela en el Nuevo Testamento a través de Cristo, decía, es un Dios que sí habla de amor, habla de gracia, de misericordia, habla de compasión. Y por eso este líder, que tenía mucha influencia sobre muchos creyentes y de muchas iglesias del segundo siglo, se le ocurrió hacer él una lista propia de libros que deberían ser la palabra de Dios. Y quitó el Antiguo Testamento de una vez. Quitó también la carta a los hebreos, quitó algunas partes del libro de Lucas, del libro de Mateo, porque mencionaban al Dios de los judíos, al Dios del Antiguo Testamento. Obviamente, la iglesia en general lo llamaron, discutieron con él y lo condenaron como hereje. Y tenían razón porque él estaba equivocado. Pero es interesante también que antes de que se convirtiera a Cristo Jesús, al Dios verdadero, Martín Lutero. ¿Quiénes saben quién fue Martín Lutero? Levanten la mano. Creo que la mayoría. El gran reformador, el que inició la reforma del protestante del siglo XVI, y por lo cual, por la gracia de Dios, estamos nosotros hoy aquí, conociendo la verdad de la Biblia. Pero él antes de convertirse a Cristo, como decía, también cuando leía el Antiguo Testamento le daba miedo. Él era un hombre muy sincero. Tan sincero pues que quiso servirle a Dios el resto de su vida. Hizo el voto de pobreza, el voto de castidad, no quiso casarse en ese entonces, el voto de obediencia y se metió a un monasterio porque quería agradar a Dios.
pero lo consideraba realmente como un Dios también muy, muy implacable. Le tenía miedo, porque eso era lo que le habían enseñado también. Que Dios era un Dios que estaba muy listo para castigar al hombre, incluso al creyente, cuando inmediatamente cometía un pecado. Inmediatamente le mandaba un castigo. Inmediatamente lo disciplinaba, lo trataba con él. Era un Dios como vengativo. Era un Dios como encolerizado. Entonces, para Martín Lutero, Dios era ese Dios que había que tenerle mucho miedo y mucho temor. Y por eso le entró mucha angustia, mucha aflicción. Por eso trataba de agradar a Dios practicando todas las penitencias, las obras, los ritos que le pedían en ese entonces. Pero aún así decía, no me puedo acercar a ese Dios porque ese Dios es muy, muy perfecto, muy santo y nosotros muy pecadores. Y realmente yo no lleno las expectativas de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que les estoy compartiendo como introducción con nuestra vida hoy? Y es que en el peregrinar de nuestra vida cristiana, desde que conocimos a Cristo, nosotros cuando hemos padecido pruebas, dificultades, hemos padecido dolor, hemos tenido sufrimiento, hemos tenido golpes duros, hemos pasado enfermedades, accidentes, pérdidas, separaciones dolorosas, pérdidas económicas, incluso algunas tragedias posiblemente. Hemos llegado a pensar que Dios realmente no es un Dios que debería de permitir tanta prueba y tanto dolor y tanto sufrimiento. Y nosotros pensamos que a veces Dios es injusto. A lo largo de nuestra vida cristiana, más de alguna vez decimos, Señor, pero no es injusto lo que está pasando. No es injusto lo que estoy viviendo. No haces justicia tú. Nos ha ocurrido más de alguna vez. Hemos pensado justamente que si fallamos y cometemos un error o incluso un pecado, inmediatamente lo que nos pueda pasar es porque Dios se está vengando, nos está castigando, nos está disciplinando inmediatamente. Y tenemos esa tendencia, pero hoy vamos a descubrir que realmente no es así. Vamos a verlo con muchos textos de la Escritura. Vamos a ver que las cosas que nos pasan muchas veces tienen otras causas y no es el chicote de Dios, la vara de Dios, el castigo de Dios inmediato, tratando severamente a sus hijos, sin tenerles misericordia, sin tenerles paciencia, sin tenerles compasión, sin amarlos. A veces pensamos incluso en cosas tan pequeñas que decimos, no, es que Dios me está castigando. A veces cosas pueden ser tan pequeñas, que a veces, por ejemplo, puede estar usted esperando una visita y justo cuando llega la visita, algo se descompone en la casa, algo. Y uno dice, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto? No, es que Dios no está interviniendo en esto. Dios no está poniendo a prueba y castigándolo a usted porque va a ir a una visita y lo va a poner en vergüenza. Cuando usted está a punto de bañarse y se va la luz, se va la electricidad y se queda así, dice, Señor, ¿qué pasa? Me estás castigando porque no me baño todos los días y ahora que quería bañarme no hay agua, me estás castigando. No, sencillamente se fue el agua. Si no se baña todos los días, es problema suyo, no es problema de Dios. Si nosotros vamos en la calle y resulta que hay un accidente y nos trabamos, decimos, Dios está tratando conmigo. Pues no es Dios el que le puso ahí el accidente solamente. No, Dios no es autor del mal. Por supuesto que Él permite las cosas que suceden. Él sigue teniendo el control. A veces pensamos que algo que nos sale mal en el día es porque no oramos lo suficiente. Dios no está diciendo, no oró ni siquiera 10, 15 minutos. No, hay que disciplinarlo y ¡pum! De una vez el garrotazo. No, Dios no es así. Dios, vamos a ver que es un Dios
muy bueno, bondadoso, amoroso, paciente para con sus hijos, misericordioso. Perdí este dinero porque sin duda no me he portado bien y Dios me está disciplinando. No. Hermanos, muchas de las cosas que suceden es porque estamos viviendo en un mundo que está dominado por las fuerzas del maligno, un mundo donde todo es imperfecto, donde el pecado abunda, donde todo está deteriorándose, donde ocurren las cosas que tienen que pasar porque este mundo está contaminado y va hacia la destrucción. Por eso Dios un día hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Y nosotros que estamos viviendo aquí no somos ajenos a experimentar las cosas de este mundo caído, de este mundo malo, pervertido, corrupto, y tampoco de las fuerzas que dominan. Eso sí, el Señor nos preserva en medio de todo lo que pasa, pero no es que nos esté a cada rato castigando por cualquier cosita, por cualquier. No leí la Biblia hoy, entonces esto me pasó. No, Dios no es así. Por supuesto que Dios quiere que usted lea la Biblia, quiere que oremos, quiere que tengamos comunión con Él, por supuesto. Y este concepto incluso lo vemos en la Biblia, en una de las parábolas de un Dios que está representado en la parábola por un amo que es bueno, que es dadivoso. Un amo que recompensa a 3 de sus siervos, los ama y le dice: les tengo tanta confianza que a ti te voy a dar 5,000 monedas. La parábola de los talentos, ¿verdad? A ti te voy a dar 2,000 monedas y a ti te voy a dar 1,000. Se los voy a dar conforme sé la capacidad que tiene cada uno de ustedes, pero yo confío en ustedes. Así que vayan, trabajen, administrenlo, cuiden de mi dinero. Y vemos que uno, cuando regresa a su amo y les pide cuentas, uno le dice estas palabras, que no la dijeron los primeros 2, que sabían que su amo era bueno, era compasivo, era misericordioso, confiaba en ellos, les daba la comida, les daba la provisión y encima de eso les confiaba los bienes. Y los primeros 2 trabajaron muy bien y le dijeron: Señor, esto nos diste, esto trabajamos y esto ganamos, así que te lo damos. Y el Señor los bendijo. Pero un tercero tenía la mentalidad de que ese Dios, de que ese amo es malo, que ese amo es injusto, que ese amo se aprovecha. Y la respuesta que vemos ahí de este siervo que tenía 1 talento o 1,000 monedas de oro, le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira el concepto que tenía este siervo. Era totalmente equivocado. Así a veces pensamos. Dios nos ha salvado. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nunca nos ha dejado. Pero cuando vienen las pruebas, dolores, sufrimientos, tribulaciones y angustias, entonces pensamos que Dios no es tan bueno, no actúa tan rápido, que tal vez ya no tiene misericordia y compasión de nosotros, y por eso es que está aconteciéndonos todo lo que pasa. Y pensamos como este siervo. Pero, como dije al principio, en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a descubrir que el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y la tierra, el único Dios, es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, es un Dios muy paciente, demasiado paciente. Por eso hemos titulado la predicación: qué bueno, amoroso y paciente es nuestro Dios. Ese es el título de la predicación: qué bueno, amoroso y paciente es nuestro Dios.
Vamos a ver algunos pasajes que Dios es muy bueno, es amoroso y paciente, aún con los pecadores que no son salvos. Dios les tiene muchísima paciencia. Dios se revela a ellos, los busca, se les revela, se les muestra para regalarle la salvación. Pero muchos pecadores, cegados por del entendimiento por el diablo, cegados por sus pecados, por su propia rebeldía, no quieren saber nada de Dios. Y por eso actúan mal. Hay dos historias impresionantes que muestran que Dios no tiene que ver necesariamente con lo que le pasa a los impíos. Es el propio resultado de este mundo, como decía, perdido. Hay dos historias que las contaré brevemente. Los relatos se refieren en primer lugar a varios galileos que fueron asesinados por Pilato y sus soldados cuando estaban adorando en el templo. Y Jesús relata ese evento trágico. Y también les cuenta a los que están oyendo y sus discípulos que ahí en Jerusalén también hubo una torre, la torre de Siloé, que de pronto se desplomó, se desmoronó y cayó y aplastó a 18, si no recuerdo mal, a 18 hombres, a galileos también. Y Jesús les dice, ¿piensan ustedes que estos que perecieron en el templo y los que perecieron allí en la torre, aplastados por la torre Siloé, eran más pecadores que ustedes o que los otros? Y él dice, de cierto les digo que no. Es un accidente que les aconteció, pero no porque fueran más pecadores. Dios no los estaba castigando por ser más malos que ustedes y que los otros. Es más, si ustedes le dicen a los que son pecadores no se arrepienten todavía, no se arrepienten, un día de verdad perecerán, pero está hablando de la muerte eterna. Vemos ahí en ese pasaje que Jesús demuestra y revela que Dios no vino a condenar al mundo ni a matarlo, sino Él vino para salvar al mundo. Se reveló y vino y envió a su Jesucristo. Uno ve y lee en 2 de Pedro 2:9, en esta traducción dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Cuando hablo de la paciencia, es el atributo de Dios, muestra su carácter misericordioso y su deseo activo de que las personas se arrepientan. Él ha tenido muchísima paciencia. Sigue teniendo paciencia. Van 2000 años de paciencia desde que Cristo comenzó a anunciar el Evangelio para este mundo perdido. Y si Cristo no ha venido todavía es porque Él quiere que todavía los pecadores se arrepientan y sean salvos. Dios es muy paciente y muy misericordioso. Dios ama a los que están perdidos, hermanos. A los que están haciendo maldades, Dios los ama. Él quiere que se salven. Eso es el Evangelio, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito y para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros como cristianos quisiéramos que los que están haciendo ya maldad, el Señor mandara un rayo y de una vez los matara. Eso hubiera hecho con nosotros también antes de convertirnos. Pero Dios no lo hizo. Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos nosotros ahora que aquellos que están provocando guerras, matando a gente inocente, deberían ser de una vez que se abra la tierra y los tragara de una vez la tierra y se fueran al infierno? Dios quiere que aún estos se salven, ellos se salven, porque por ellos vino también. ¿O usted quiere mandarlos al infierno? Si no, nos pareceríamos un poco a los discípulos, a dos de los discípulos de Jesús, que ya se sentían muy salvos, así como usted y yo, y se sentían muy cerca de Jesús. Dijeron, Señor Jesús, ahí andan unos que están hablando mal de ti, están contradiciéndonos. ¿Quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué te parece esa
petición, Señor, es bueno que se mueran. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Ustedes no saben de qué espíritu son en este momento. El diablo si quiere matar, robar, destruir. El mundo el mundo pecaminoso quiere matar, robar, destruir. Pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo les dijo, no, ni se les ocurra. A veces a nosotros nos han dado ganas y hemos orado para que a otros el Señor se los lleve pronto a su gloria. Claro que usamos palabras y oraciones que suenan bonitos. Señor, llévatelo, por favor. Llévatelo. Que disfrute ya de tu gloria, por favor, Señor. Es una manera muy elegante de mandar al infierno a la gente pecadora. Pero Dios no es así. Isaías, cuando dice, también Isaías 55:7, si podemos leerlo, dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo, el malo, sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hace un llamado constante. Isaías llama y llama y llama y llama. Los profetas llaman y llaman y llaman. El Señor se revela, se muestra a Abraham y lo salva por gracia, no por la ley. Después de que Abraham creyó y fue salvo por la fe, 430 años después envió la ley de Moisés. Lucas 6:35, en esta traducción es impresionante lo que dice. Estamos viendo la verdad de que Dios es bueno, amoroso y paciente aún con los pecadores no salvos. Dice así, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrá una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con... eso es evangelio, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Algunos dirán usted, yo pensé que no. Sí, ahí está. Antes de no conocer a Cristo, nosotros éramos ingratos y malvados también. No quieren decir amén, ¿verdad? Es que la palabra malvado suena un poquito fuerte. Éramos ingratos y ¿qué? Pecadores. Igual. Pero Él es bondadoso todavía. Él todavía manda su sol sobre buenos y malos. Él todavía está esperando que se arrepientan los pecadores. El segundo punto de la predicación, Dios es bueno, amoroso y paciente con el religioso, con aquel que ha conocido algo de Él, pero después se aleja de Él, se queda con los ritos, se queda con las prácticas religiosas, cree en Dios, pero no vive con ese temor a Dios. Dios tiene paciencia también con él para que realmente se reafirme y se vuelva a Él. Así lo enseña varios textos y una parábola, la parábola de la higuera sin fruto. Esa parábola, cuando uno la lee y medita en ella, es impresionante porque esta parábola se refiere en primer lugar a el pueblo de Israel religioso que se había alejado de su Dios, que lo había amado, lo había sacado de la esclavitud, había hecho milagros extraordinarios con ellos, los había amado, les había tenido paciencia, los había guiado en el desierto por el día, los protegía con una nube del sol, en la noche se revelaba acompañándolos a ellos por medio de una columna de fuego desde la Escritura, proveyéndoles calor, proveyéndoles luz, para que no fueran devorados por las fieras. Les mostró amor dándole pan del cielo, el maná, los cuidó, los sustentó. Pero esta parábola dice que el dueño del viñedo vino a su viña, ahí estaba el viñador, el que cuidaba, el que arreglaba, el que abonaba, sembraba y cuidaba todo, y le dice: tercer año consecutivo que vengo a buscar fruto en esta higuera y no
encuentro fruta. Arráncala, porque estoy explicando la parábola, está sacando los nutrientes de la tierra, pero no da fruto. Está arruinando la tierra, sácala. ¿Y qué le dice el viñador? El que trabaja y le dice, Señor, le dice, Señor, ¿por qué no le das un año más? Y me permites que yo afloje la tierra, que yo la remueva y lo abone. Y si da fruto, o sea, con la esperanza todavía que dé fruto, el viñador representa a Cristo. Bueno, y le dice, y si no da fruto, dentro de un año, pues entonces córtala. Ahí vemos la paciencia, la intercesión del Dios encarnado. Uno ve también en esta parábola cómo Dios fue muy paciente con Israel. 400 años, fíjense bien, escuchemos bien, 400 años le estuvo hablando a Israel que se arrepintieran, que no fueran idólatras, porque se habían olvidado de Él. Los estuvo llamando con paciencia, con amor, y les dijo, si no, ustedes tendrán que padecer por sus pecados, por su rebeldía, van a tener que sufrir un cautiverio. Son sus pecados, no soy yo necesariamente. Pero 400 años les estuve diciendo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, los amo, recuérdense cómo estaban cuando yo los encontré, recuérdense cómo los bendije, recuérdense cómo los sostuve, yo los amo, y 400 años. Oseas 11:1-4 dice, en esta traducción, yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamaba, versículo 2, mientras más los llamaba yo, más se alejaban de mí. Y ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Siguiente, por favor. Yo tomé en mis brazos a Efraín, una de las tribus, que por cierto era de las más rebeldes, y le enseñé a caminar. Pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Otro texto dice, pero se conmovieron mis entrañas dentro de mí, dice, y cabalmente yo amé a Efraín, lo cargué en mis brazos, dice. Siempre lo cuidé, aunque él no se dio cuenta. Yo los traje a mí, siguiente versículo, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. De todos modos el Señor los llamó. Estaban sometidos al yugo de esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di a comer. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Ven ustedes misericordia ahí? ¿Ven ustedes amor, paciencia, ven bondad? Ese es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. No es el Dios que a veces nosotros vemos o que vio Marción o que vio Martín Lutero cuando no estaba convertido. Es cierto que Dios es justo y en un momento dado, por supuesto que disciplina, pero es muy paciente con los pecadores y con los religiosos. Uno ve aquí en Isaías 54:10 que le dice al pueblo de Israel, porque los montes se moverán, si vendrán pruebas y dificultades, se van a mover, eso es lo que quiere decir esta frase. Y los collados temblarán, van a haber cuestiones que los van a sacudir, sí, pero no se apartará de ti mi misericordia. Podemos leerlo en la pantalla. Isaías 54:10. Y en la segunda parte dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mire qué pasaje tan hermoso. Se lo está diciendo a Israel. Jeremías 31:3, si podemos ponerlo en la pantalla, por favor. En la traducción de la Reina Valera contemporánea, dice así, contemporánea. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor, ¿qué dice? Eterno. Al pueblo de Israel sí, con amor eterno. Yo te amo con amor eterno. Por eso, por lo tanto, dice, te prolongué mi misericordia, dice la Reina Valera 60, pero aquí dice, por eso te he prolongado mi misericordia.
¿Es bueno y paciente y misericordioso el Dios del Antiguo Testamento? Ahí está el texto. Nadie puede decir lo contrario. Jeremías o Miqueas 7, 18 y 19. Leamos este pasaje que nos va a bendecir profundamente. Está hablando el profeta Miqueas. ¿Qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Es lo que tú haces, dice Miqueas. Tú eres aquel Dios que no guardas el enojo todo el tiempo, el enojo de justicia. No es el enojo humano, no es la ira humana. Porque te deleitas, ¿qué dice? Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en tener misericordia del pecador no salvo. Se deleita en tener misericordia de aquel que se ha alejado. Y dice, no, le tendré misericordia. Todavía le daré un año más, le daré otro más, le daré más tiempo, Lo amo, lo amo. Es el Dios que habla de ese amor y por lo tanto le tiene paciencia y misericordia. Tú volverás, dice, a tener misericordia de nosotros. Miqueas, hablando. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. ¿Es bueno el Dios del Antiguo Testamento? ¿Es misericordioso? Sí. ¿Es perdonador? Sí. Hermanos, les hago una pregunta. Respóndamela, por favor. No en voz alta, pero respóndala. Si fue nuestro Dios, el Dios del Antiguo y del Nuevo es el mismo Dios. Uno se revela en medio de la ley y otro en medio de la gracia, pero sigue siendo un Dios bueno, misericordioso y paciente, como hemos dicho. Pero si Dios ha sido paciente y fue paciente con los pecadores no salvos y los terribles pecadores, es paciente y amoroso. Si Él fue bueno, paciente y amoroso con el pueblo de Israel que lo abandonó y le tuvo paciencia y le estuvo anunciando 400 años, ¿acaso no será con nosotros que somos sus hijos mucho más bueno, amoroso, misericordioso, paciente con nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo merecemos? No. Hermano, mi querida hermana, si de verdad alguien lo ha amado con todo su corazón, su ser y su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es el Dios y Padre, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nunca dude de cuánto lo ama el Señor. Si lo amó siendo antes pecador, religioso, cuánto más lo ama ahora que es su hijo y su hija. Dios no lo va a estar atizando todos los días y castigándolo a cada rato y presionándolo. No, Dios no es así. Así son los hermanos y los que están cerca, y así son los seres humanos, que son un poco vengativos y que de repente se les sube el ¿qué? Se les sube todo y reacciona de manera diferente. Dios no es así. Dios no es un Dios colérico. Dios no es un Dios iracundo. Dios no es un Dios como lo concebían también los griegos, que era caprichoso, que era lujurioso, vengador. Así lo concebían los romanos también, era un Dios temeroso. Por eso había que ofrecerle sacrificios de gente ahí para calmar la ira. El Dios de Jesucristo, el Dios del Antiguo, el Dios del Nuevo, el Dios y Padre, Jesucristo, Dios mismo también, Dios Espíritu Santo, no es así. Por favor, nunca culpe a Dios de algo que le esté pasando. Por favor, nunca piense que Dios le está haciendo la vida imposible, que Dios se ha olvidado de usted, que Dios no tiene planes preciosos de amor y de bien para usted. No lo piense, porque a veces nos hemos quejado de Dios, hermanos. ¿Algunos de ustedes se han quejado de Dios? Nos hemos quejado ante Dios.
¿Se quejan ustedes más que otros? Tal vez no, ¿verdad? Pero todos nos hemos quejado, hemos manifestado, Señor, ¿por qué no me escuchas cuando yo oro? Yo te he pedido, ¿y por qué no me has respondido? ¿Alguna vez hemos pensado así? Señor, si eres bueno, ¿por qué permites que esté sufriendo mi madre, mi esposo, mi hija, mi hijo? ¿Por qué permitiste que sufriera esto, que pasara esto? ¿Por qué? Dios no es autor del mal. Dios no se está vengando de usted. A veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué si yo me estoy tratando de portar bien ahora? ¿Por qué ahora que estoy consagrándome más? ¿Por qué ahora que te estoy sirviendo más? Ahora tengo más pruebas, Señor. ¿Me están mandando más pruebas? Dios no es así. Ah, muy bien, estás haciendo más, ahora te voy a poner más presión y más pruebas. ¿Para que aprendas? No es así. Miraremos en el texto que no es así. Es cierto que en medio de esas cosas que pasan, Dios nos quiere que aprendamos a depender de Él. Es correcto. Dios quiere que confiemos en Él. Sí. Dios quiere que sepamos que Él tiene el control. Sí. A veces hemos dicho, Señor, ¿por qué yo estoy pasando pruebas tan duras y otros no? ¿Por qué no se las pasas a otros? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí exactamente? Todos, y no os hagáis hermanos, porque todos hemos dicho, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué a mí? Esas son quejas. A veces hemos sentido que Dios está ausente, que Dios no escucha. Pero no le ha pasado solo a usted, hermano. Le ha pasado a todos los hijos de Dios, porque somos humanos. Aquí hay unos textos que vamos a leer y se va a dar cuenta que aquellos hombres que de verdad buscaron a Dios, aún tuvieron quejas de Dios y por un momento pensaron que Dios no era un Dios tan bueno, misericordioso, amoroso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Porque nos aturdimos. En el Salmo 10:1, podemos ponerlo en pantalla, el salmista dice, Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Eso era lo que sentía en el momento el escritor, el autor del Salmo. Pero nosotros, de acuerdo a la Escritura, sabemos que de sus hijos el Señor nunca está lejos, está con nosotros, está a la par de nosotros, en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros. Él no está lejos, está cerca. Ahora, tenemos que creerlo por fe, porque lo dice su palabra. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Jesucristo dijo que estará con nosotros siempre. Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero tenemos que aprender a vivir por fe y confiar en las promesas. Y en lugar de quejarnos, pues mejor creer lo que dice la palabra del Señor. Pero a veces lo sentimos que está lejos. Salmo 22:1, que lo vive el salmista, aunque es una profecía que se cumple en el mismo Señor Jesucristo, que en un momento dado, como perfectamente hombre, se sintió también abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el escritor. ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Así sentía el escritor. Y en un momento de angustia, del mayor peso de todos los pecados y del dolor que estaba sufriendo Jesucristo, dijo estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un instante en tanta angustia, pero Dios no lo había desamparado. Era el precio que estaba pagando por todos nuestros pecados, por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Aunque Él se sintió desamparado por un momento, después Él resucitó con un cuerpo glorificado y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, debajo del cual, dice, toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Pero a veces nos hemos sentido así como dice el Salmo 42:9.
Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? En ese momento el Señor le pudo haber dicho, jamás me he olvidado de ti, nunca me he olvidado. Tú sientes que te he olvidado, pero no. Yo tengo mis tiempos, yo tengo el plan perfecto para tu vida. Ten fe, ten paciencia, confía. Pero en ese momento el salmista sentía eso. ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Salmo 42, 44, 23, 24. Mire cómo le habla el salmista en un momento dado. Es como cuando dice, Señor, haz algo ya. Dice uno a veces, en un momento, hazlo ya, Señor, por favor, haz un milagro ya. Hemos orado a veces angustiados así. Bueno, el salmista usa otra forma de decirle, dice, despierta, despierta, Señor. Mire qué desesperado estaba, pensando que Dios estaba durmiendo, ¿no? Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no te alejes para siempre. ¿Por qué te escondes de nosotros? ¿Por qué te olvidas de la opresión que sufrimos? La respuesta del Señor diría, hijo mío, yo nunca duermo. Yo siempre estoy a tu lado. Mis ojos están sobre ti. Sé lo que estás pasando. Estoy contigo. Ten paciencia, ten fe. Esta prueba pasará. Esto será para tu bien. Yo no te he mandado el mal, pero estoy aquí contigo para que aprendas a confiar en mí. Respuestas así, de acuerdo a la Escritura, podría dar el Señor en ese momento. Y nos la puede dar a nosotros si hemos pensado así. Salmo 77, 7, 9 dice, ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? Y todas las respuestas a estas preguntas son no. ¿Nos abandonará el Señor para siempre? No. ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? Siempre nos ha tratado con bondad, hermano. ¿Se habrá agotado su misericordia? Jamás. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana para usted y para mí. Nunca se agota la misericordia del Señor. ¿Habrá puesto fin para siempre su promesa? No, las promesas del Señor siempre son sí y amén en Cristo. ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? No. ¿Habrá en su enojo puesto límite a su piedad? Jamás. Salmo 88, 14. Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Salmo 13, 1, 2. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? La respuesta es no. ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? A veces hemos pensado, Señor, llevo tantos años con esta prueba, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Será que no me vas a contestar? ¿Será que te has olvidado? No. Dios ni se ha olvidado y Dios sabe el momento exacto de cómo pasará esa prueba, esa dificultad. El Señor lo sabe. Solo tenemos que seguir confiando en Él, esperando en Él, creyendo su palabra y su promesa. Porque ¿acaso no hemos visto que Dios ha estado con nosotros desde que nos convertimos a su Hijo Jesucristo? Él ha estado con nosotros, nos ha ayudado. Hemos tenido problemas, pero hemos salido adelante. Hemos salido en victoria. Salmo 39, 12. Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. Quizá ha llorado mucho usted, mi querido hermano y hermana, y todavía no hay una respuesta. Pero el Señor no se ha olvidado. Él lo ama. Él tiene cuidado de usted. En su momento exacto, usted tendrá la respuesta, sabrá lo que Dios tiene para usted y por qué el Señor ha permitido eso. Así que vemos nosotros, mis queridos hermanos, en otros textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuánto el Señor para sus hijos es tan bueno, tan amoroso y tan paciente que jamás debemos olvidarlo. Y no caer en el error de Marción, en el error de
de aquel siervo que dijo que él era un amo malo, duro, o incluso como pensaba Martín Lutero cuando no era cristiano. Jamás debemos dejar que esos pensamientos estén en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios es muy compasivo. De hecho, hay un pasaje en Lucas que dice, si ustedes padres, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo piden? Es un argumento irrefutable. Si nosotros, padres, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, si somos padres normales, naturalmente normales, ¿verdad? Claro que aunque siendo malos le damos lo mejor que podamos recibir. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo mejor a nosotros que somos sus hijos? Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Aún el salmista habla de ese Dios bueno del Antiguo Testamento. Salmo 86, 15. Estamos en la tercera parte y final. De que nuestro Dios para con sus hijos es compasivo y misericordioso. Salmo 86, 5. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo. Compasivo. Se conmueve y tiene compasión y se pone, por decirlo así, en lugar de nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Es grande misericordia nuestro Dios. Moisés, en Éxodo 34, 6, Moisés dice, Moisés que estaba ya incluso con la ley promulgada, la ley de Moisés y los mandamientos. Y pasando el Señor por delante de él, de Moisés, proclamó él, Moisés, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Eso lo dijo Moisés. Vemos otros textos, mis queridos hermanos, de cómo Dios, a los que somos sus hijos, a los que por escogidos, por gracia y misericordia, nos amó, nos ama y nos amará siempre. Veamos algunos versículos del amor de Dios en pasado, cómo nos amó siempre. Efesios 1, 4, 5 dice, nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Dice, por su amor, y de ahí se lee de corrido el versículo 5, por su amor nos había destinado, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Romanos 5:8, un texto conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, los que ya somos hijos de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se mostró, dice, ¿verdad? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, veamos, hay muchos versículos, pero coloqué solamente algunos. Versículos que hablan del amor de Dios en presente para los que somos sus hijos. Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Romanos 8, 38, 39 nos viene a decir que el amor de Dios jamás nos dejará de amar, nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. Por eso dice el versículo 38. Los versículos anteriores es interesante porque habla de la persecución. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y luego viene el texto que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, abarca todo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios será para siempre. Para siempre. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Así que Dios, mis queridos hermanos, nunca nos tratará con rechazo, menosprecio, con indiferencia. Nunca se olvidará de nosotros, no estará lejos de nosotros. Dios nunca dejará escuchar nuestras oraciones, aunque a veces no tengamos la respuesta pronta. Dios nunca menospreciará las lágrimas que derramemos delante de Él. Dios estará siempre pendiente las 24 horas de cada uno de nosotros. Él sabe exactamente de qué tenemos necesidad. Por favor, el llamado es este: nunca pensemos que Dios es un Dios injusto para con nosotros. Que Dios es un Dios muy severo para con sus hijos, muy drástico. No pensemos que Él no tiene misericordia, bondad, compasión, que no tiene paciencia con nosotros. El amor de Dios se ha mostrado perseverante con usted y conmigo. ¿Cuánto tiempo anduvimos perdidos? ¿Cuánto tiempo nos habló el Señor con amor y no oíamos su voz? Nos trató y nos atrajo con cuerdas de amor. Algunos fuimos más rebeldes que otros y nuestros propios pecados nos llevaron a consecuencias muy difíciles. Pero Dios nos seguía amando y siempre nos mostró misericordia y compasión. Y por eso es que no dejó de buscarnos hasta encontrarnos, revelarse a nosotros y salvarnos. Y ahora que somos salvos, mis hermanos, estemos muy claros del mundo pecaminoso, de Satanás y sus ángeles, con el permiso de Dios, y de nuestras propias acciones y la propia realidad de este mundo. Vendrán muchas cosas que nos traerán tal vez dolor, sufrimiento, pruebas, dificultades, pero no vienen de Dios, porque Dios no es autor del mal. Él nos ayudará, nos sostendrá, renovará nuestras fuerzas, pondrá paz. Si confiamos en Él, veremos su gloria, veremos cómo Él verdaderamente todo lo que nos acontece lo arregla para que sea al final para nuestro bien. Todo lo que nos acontece, lo que es malo, lo que nos duele, lo que sufrimos, el Señor lo convierte para bien. Nunca dude del amor, de la compasión, de la bondad de Dios. Nunca. Él nos soporta, nos tiene mucha paciencia y siempre nos tratará con ternura, con mucha ternura. Y si nos llega a disciplinar porque perseveramos en algo que no está mal, que está mal y no le agrada al Señor, lo hará con ternura, lo hará con amor. Así que todo lo que nos acontezca, no le echemos la culpa a Dios. Más bien, examinemos nuestra vida
nuestro corazón y volvámonos a nuestro Dios y Padre. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por ser un Dios bueno, por ser un Dios amoroso, muy paciente, muy misericordioso para con nosotros. Gracias por tenernos paciencia. Gracias por no dejarnos. Gracias por no desampararnos. Gracias por sostenernos. Gracias porque siempre estás dispuesto a perdonarnos. En el momento que te pedimos perdón, nos perdonas con amor. En el momento que venimos arrepentidos, en lugar de recriminarnos, en lugar de decirnos cosas que dicen los padres humanos o los seres humanos, no nos dices más que te amo. Como el padre del hijo pródigo que abres tus brazos, corres hacia nosotros, nos abrazas y dice: hijo, siempre te he amado, siempre he estado contigo, siempre serás bien recibido. Él nunca se acuerda de sus pecados perdonados. Los ha echado al fondo del mar. No se acuerda de ellos. Él ve en usted, ve a Cristo Jesús también. Él ve en usted la niña de sus ojos. Somos sus hijos. Gracias por mirarnos así, Señor. Gracias por tenernos compasión. Te amo, Señor. Te amamos. Y gracias por ayudarnos, porque cada vez que vienen las pruebas y los sufrimientos, nos das la salida. Tú sí nos das la salida. Tú nos resuelves los problemas. Tú respondes a nuestras oraciones. Tú haces milagros en nuestras vidas, porque tú eres bueno. Porque tú no nos pagas conforme a nuestros actos. No nos pagas conforme a nuestros hechos. Nos pagas con misericordia, con amor, con milagros, con regalos, con bendiciones maravillosas. Por eso te adoramos, Señor, y te alabamos. Quiero hacer un llamado en primer lugar. Si hay alguien aquí presente que no ha conocido a Jesucristo y que ha pensado más de alguna vez que Dios es muy malo, que Dios lo ha castigado mucho, que Dios le ha provocado muchas cosas, no ha sido así. Él lo ama. Lo ama tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados para salvarlo. Él quiere perdonarlo, hacerle una nueva criatura. Así que si hay alguien aquí que no es salvo, sepa que Dios lo ha amado siempre, que le ha tenido mucha paciencia y que está vivo hoy por la pura gracia y misericordia de Dios. Y Él quiere que hoy sea salvo y se vaya feliz y agradecido. Si alguien necesita entregar su vida a Jesucristo y ser salvo por primera vez, diga conmigo esta oración. Aquí y a través del canal, las redes sociales, haga conmigo esta oración de fe. Creo en ti, Jesucristo. Ahora sé que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que me ha amado. Entra a mi corazón. Sálvame. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme, aún siendo pecador, por salvarme hoy y darme la vida eterna. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración que levante su mano? Nos gustaría ver si alguien hizo esa oración. Levante su mano o venga acá al frente, que nos daría mucha alegría saber si alguien se entregó a Cristo. La invitación está abierta. Si alguien lo ha hecho a través de cualquiera de los medios que he mencionado, pues arrodíllese, comuníquese con nosotros, háganoslo saber, por favor. Damos gracias a Dios por la vida de este varón. ¿Habrá alguien más? Hay tiempo todavía. Creo que ya viene una mujer también. Le damos otro aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Como decía un predicador que amaba las almas, como amamos las almas, si está aquí y de verdad no ha nacido de nuevo, no se vaya sin ser salvo. La misericordia de Dios le tiene todavía con vida.
El Señor le ha mostrado paciencia más de la que usted se imagina. No se vaya sin recibir a Cristo. Ven aquí y entréguese a Él y sea salvo y tenga la vida eterna. Ahora yo quiero orar un momentito por aquellos hermanos y hermanas. Voy a pedir que en este momento pues, los diáconos si estén atentos y los demás cerremos nuestros ojos un momentito más. Quiero pedir a los hermanos y hermanas que han estado pasando por pruebas muy duras, sufrimientos, tribulación, han tenido aflicción, han tenido angustia. Y que hoy puedan irse completamente libres y confiados de que de verdad Dios tiene el pleno control de sus vidas y que Él los ama y que Él hará que todo lo que están pasando sea para su bien. Así que quiero pedir que levante las manos. Los demás vamos a cerrar nuestros ojos. Que levante las manos a aquellos que necesitan una oración específica. Levante sus manos. Muy bien. Los demás vamos a cerrar los ojos. Señor, puedo ver muchas manos levantadas. Sí, gracias, Señor. Y quizás todos debiéramos haber levantado las manos. Pero aquí estamos delante de ti, Padre. Ahora con la certeza de que si tú amas y le tienes paciencia a los pecadores impíos, malos y perversos y quieres que se salven, si amas a los religiosos, ¿cuánto más nos amas a nosotros que somos tus hijos? ¿Y cuánto más misericordia y paciencia nos tienes? Señor, yo te pido que aquellos que han levantado sus manos, Señor, venga una visitación tuya especial para ellos. Espíritu Santo, ven sobre sus vidas y dale la certeza en este momento de cuánto el amor de Dios los rodea, de cuánto la gracia de Jesucristo está sobre sus vidas, de cuánto, Señor, la compasión tuya está sobre sus vidas, sus familias, sus matrimonios, y de que nada de lo que les está aconteciendo está fuera de ti. Tú no estás lejos, no eres ausente, no dejas de escuchar. Has estado tan cerca, por eso es que los has preservado hasta el día de hoy. Señor, que se vayan con esa certeza, con esa alegría, que sean libres de culpa, de señalamiento, de mentira del diablo. Señor, tú los amas, los cuidas, los sostienes y los sacarás adelante y terminarán su carrera con gozo y terminarán su vida, Señor, con fe, alegría y tendrán tiempo de refrigerio. En el nombre de Jesucristo, Señor, así es. Señor, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, a las vidas, Señor, de que han levantado sus manos, Señor, viene ese tiempo de refrigerio, ese tiempo, Señor, donde verán tu gloria, donde comprenderán aún más el amor tuyo, la paciencia tuya, la bondad tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así hemos orado y así hemos creído y te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.